Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Ramírez Alvarado, soy de Aguascalientes y soy licenciada en Derecho. El día de hoy voy a exponer el caso del jarabe de maíz de alta fructosa que fue expuesto bajo dos foros, el de la OMC y el Telecán, para conocer las reclamaciones que fueron argumentadas en ambas instancias. Por parte de la OMC, en primer lugar iniciaremos con las reclamaciones de los Estados Unidos sobre la compañía americana. Los Estados Unidos alegan que México ha impuesto medidas discriminatorias sobre aranceles que han sido fijados sobre refrescos y jarabes que favorecen a la industria nacional de la caña de azúcar, infringiendo por tanto las obligaciones que México tenía contraídas en el GATT. Lo anterior pues obviamente porque la industria americana utilizaba otro tipo de edulcorantes distintos a los derivados de la caña de azúcar. Justifican la existencia de estas medidas discriminatorias con la entrada en vigor del IEPS en el 1 de enero del 2002, en el que se grababa las bebidas que utilizaban edulcorantes distintos al azúcar de caña. Alegan además que estos edulcorantes son utilizados como competidores del azúcar de caña y que pueden ser sustituidos, ya que en México el azúcar de caña es el edulcorante predominante en la industria mexicana y el utilizado mayormente en los refrescos y en los jarabes producidos en México. El agravio de lo anterior también se ve sustentado obviamente bajo el fundamento del párrafo segundo del artículo tercero del GATT. En primer lugar, los productos importados y nacionales en cuestión deben ser similares, y en segundo, el impuesto interno que se aplica siempre debe ser superior a los aplicados a los productos nacionales similares. En este sentido, se concluye por parte de los Estados Unidos que el mencionado jarabe de maíz de alta fructosa y el azúcar de caña no están sujetos a un impuesto similar, colocando a los productos elaborados con el primero en una desventaja en cuestión a los elaborados con el segundo, en virtud de que el incremento del precio conlleva el establecimiento del arancel eh, sobre los productos y servicios, que en este caso sería el IEPS, en el que se está realizando una discriminación a los mismos. Por parte de México, se comienzan a basar todas las justificaciones, en primer lugar, bajo el argumento de la importancia de la industria azucarera en nuestro país, manifestando que esta industria es clave para el desarrollo de México, en especial para las zonas rurales del país, además de que debe ser considerado que México está en una clara desventaja estructural frente a los Estados Unidos. Así pues, podemos decir que los argumentos de México van encaminados a justificar la existencia y los motivos que dieron origen a la creación de este tributo, y no a controvertir ciertas disposiciones del GATT en los que México se comprometía a ciertas obligaciones, por lo que solicita que todas estas formulaciones sean reconsideradas para que sean sujetas bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. De igual forma, el grupo especial de la OMC determina que los impuestos que México había señalado sobre los refrescos y bebidas elaboradas con el jarabe de maíz de alta fructosa y sobre su distribución son incompatibles con el párrafo segundo del artículo tercero del GATT, en el que se está sujetando, por tratarse meramente de un impuesto discriminatorio sobre estas bebidas importadas con este edulcorante, que es un producto distinto al azúcar de caña, y por lo tanto es un impuesto discriminatorio sobre estas bebidas importadas. Para el foro del Tratado de Libre Comercio, el gobierno mexicano es quien decide entablar una queja ante el gobierno americano, acusándolo en primer lugar de restringir el acceso a los mercados de su país sobre el producto del azúcar nacional, incumpliendo por lo tanto con las obligaciones pactadas en el Tratado de Libre Comercio,
y sobre las cartas paralelas que previamente ya habían sido intercambiadas para tratar de dar una solución a esta controversia. Así entonces, México toma como medida la aplicación fiscal del IEPS, en el que se graban los productos que ya ha quedado mencionado con anterioridad, y a través del cual se obliga a pagar un 20% a las embotelladoras del precio total de cada refresco. Este impuesto, cabe mencionar, que también recaía sobre la distribución de cada refresco en cadena, pero de igual forma se prevenía una exención. ¿En qué consistía esta exención? En que podía ser exento si el refresco había sido producido con edulcorantes derivados de la caña de azúcar. Bajo esta perspectiva, los Estados Unidos, a través de la compañía Corn Products International, no aceptó tal medida tributaria, argumentando que esta implementación de este impuesto era solamente una medida de tinte proteccionista, ya que en realidad no generaba ningún ingreso fiscal y que se podía evitar sustituyendo los edulcorantes de la caña de azúcar con el jarabe de maíz de alta fructosa, afirmando obviamente que el establecimiento de este impuesto era solamente la protección de la industria de la caña de azúcar y obviamente la promoción de un mayor consumo de este producto. En razón a lo anterior, la compañía americana acude ante los tribunales mexicanos. Sin embargo, dicho juicio se sobresee en primera instancia por falta de interés, en razón de que la Suprema Corte considera que este impuesto era pagado por las embotelladoras y no solamente o directamente por la compañía americana. En este caso, México sostuvo que el impuesto del jarabe de maíz de alta fructosa cumplió con todos los requisitos que eran señalados en el derecho internacional para que pudiera ser considerado como una contramedida legítima. Según los argumentos de México, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio no podía interpretarse en el sentido de que éste otorgaba derechos sustantivos a los inversionistas, ya que los derechos sustantivos para estas disposiciones habían sido derivados de las relaciones entre los estados, por lo que están sujetos al mecanismo de las contramedidas. De igual forma, México negó la relevancia de los procedimientos que habían sido llevados a cabo en el foro de la OMC, es decir, el hecho de que se haya señalado que el impuesto del jarabe de maíz de alta fructosa por parte de la OMC incumplía con las obligaciones del GATT no privaba a México de que se recurriera al Tratado de Libre Comercio como defensa en argumento a las contramedidas legítimas que en aquel momento estaba haciendo valer. Por su parte, la compañía americana alega que la doctrina de las contramedidas es inadmisible en el caso, ya que se está tratando un tema de ilicitud. En primera instancia, ya que el tribunal carecía de jurisdicción porque le faltaba la condición previa para que prosperara una defensa de este género. Además, esta compañía alegó que el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio confería a los inversionistas derechos y obligaciones totalmente distintos a los que se conferían a los estados en el mismo tratado. A juicio del tribunal, efectivamente, el Tratado de Libre Comercio confiere derechos sustantivos totalmente independientes y distintos a los que confería a los estados de los que ellos eran nacionales. Por lo tanto, que el inversionista sí tenía derechos propios conforme al capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio al que se estaba sujetando esta controversia, y había una total diferencia entre su propio estado y entre el Tratado de Libre Comercio por una medida adoptada por ese otro estado en contra del estado del cual ellos eran nacionales, en este caso pues bueno, los inversionistas, por lo que no se podía privar de ningún derecho. Según el tribunal, entonces se concluyó que efectivamente México había incurrido en una violación en términos del artículo 1102 del tratado. Estas fueron entonces las reclamaciones que se llevaron por ambas partes ante estos foros. Es evidente que la Suprema Corte
solamente justificó su actuar en razón de la falta de interés, obviamente porque pues el impuesto no era pagado, era pagado por las embottelladoras y en todo caso no era un impuesto señalado para la empresa en particular. Gracias.